A mí me pasó una cosa muy rara. Yo era en Anagrama y en 4 o 5 editoriales más un traductor. Pero no sé por qué razón, Herralde, sí, quizá la razón es que él tenía una editorial desde el 69, Anagrama, que había perdido mucho dinero, pero él era muy rico y no le importaba y podía meter más. Pero quería tener una editorial que ganara dinero como Gallimard, y esos eran sus modelos, o Bourgeois, o Feltrinelli en Italia, etcétera. O más Perrault, que era más bien su modelo de entonces. Y él publicaba solo ensayo y tenía directores de colección. Pues un psicoanalista hacía la colección de psicoanálisis, que era Oscar Masota. Roman Gubern hacía la colección de cine. Llovera, que era un antropólogo cubano, le llevaba a la colección de antropología, que eso no vendía nada, y de repente empezó a cambiar. Y en ese momento, al no tener ya directores de colección, necesitaba a alguien que leyera por él. Él no tenía una formación literaria, era un hombre que ya tenía 30 y muchos años, era ingeniero, había leído mucho de adolescente, él siempre se refiere a sus lecturas del humor inglés adolescente, pero también de Sartre, luego cuando ya va a la universidad se hace un poquito de izquierdas y todo esto, y sobre editorial era una editorial de izquierdas. Entonces de repente tiene que cambiar porque aquello es la ruina. Empieza contraseñas, antes de que yo lea para él, y contraseñas, bueno, pues empieza con Bukowski, que les recomienda a Ferlinghetti, que es el que más vende en su librería City Lights, y empieza a poner cosas de este tipo, un poco gamberras, porque es un intento de luchar contra el franquismo, no en el campo político, sino en el de las costumbres. Herralde es una persona de una inteligencia editorial extraordinaria, porque eso él es el primero que lo hace. A continuación, da otro salto en paralelo con Beatriz de Moura en Tusquets, que es, bueno, eso de que la novela sea solo para mujeres y maricones, que es como hablaba la gente en aquel momento, los hombres leen ensayo. Eso es cosa de hombres. Pues llega un momento que también es un aburrimiento total, el ensayo se deja de leer, o no tanto, como para sostener editoriales, y Herralde se da cuenta, ¿qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Italia? Pues que la gente lee novela. Si se puede publicar novela sin desdoro, voy a empezar a publicar novela. No sabía muy bien qué quería publicar. Él le dijo a un editor, dice, quiero comprar, sí, quiero publicar clásicos contemporáneos. Bueno, entonces publicaba a Paul Bowles y a su mujer, y tampoco eran eso exactamente, pero bueno, total. Lee un catálogo de la Universidad de Chicago, o la Universidad de Nueva Orleans. Y en ese catálogo de novedades, entonces no había internet, era todo papel, etcétera, ve cómo cuentan la historia, no del contenido de una novela, sino la historia de cómo el autor de esa novela se suicida y su madre, desdichadísima, busca editorial y al final la encuentra. Y es una historia que ahí está contada por Walker Percy, que es novelista y es el director de la editorial, y no es completa porque no es verdad que nadie quisiera publicar. Robert Gottlieb, nada menos, en Simon Schuster sí quiso publicar el libro. Pero bueno, total, él, que sabe inglés, pero para manejarse de turista, claro, tiene un libro de 800 páginas y me dice, necesito un informe de lectura de este libro. Yo antes había hecho informes de lectura de no ficción, ensayo, y esa es la primera novela que me la pasa y me dice, mira, la historia esta es bonita, pero claro, imagínate el coste de esta traducción, carísima, por lo tanto, léela y dime si el libro venderá. Claro, yo había leído para Barral Editores, pero nunca me habían hecho ninguna pregunta muy clara. Yo entendí que esa es la pregunta del editor, y no lo digo irónicamente. El editor tiene que saber pensar en la calidad y en la materialidad al mismo tiempo. Una novela, por mal que pagues las traducciones, que las pagaban mal, de 800 páginas es un dineral. Si personaje secundario es un libro de 544 páginas y puede haber costado, no sé, unos 10.000 euros ir a imprenta a la primera edición,
Pues ese libro pues hubiera costado en euros de hoy pues 15.000 euros o más. Claro, ¿quién se mete en eso? Si vas a vender 1.000, pues vas a perder un montón de dinero. Se trataba de hacer ficción, entre otras cosas, para ver si había lectores. Bueno, pues bueno, yo leí el libro, me reí muchísimo por razones evidentes y lo expliqué todo muy bien explicado, pero no sé si mi coherencia sintáctica y conceptual era muy sensata o no. Entonces me inventé una cosa, que los españoles somos muy anarcos de corazón y que aquel anarquista de personaje iba a conquistar a todo el mundo. Claro, yo no sabía que eso iba a ser mucho más profético de lo que yo podía jamás imaginar. Total, en el momento en que yo me gano la confianza de Herralde como lector de inglés, Pero y una cosa, Enrique, ¿qué libro era? que era un librazo, claro, Cualquier pero libro era. fíjate cómo La conjura de los necios, ¿no? la conjura de los necios en ningún país ha vendido lo que ha vendido en España en proporción. ¿Y por qué? Porque cayó, quizás sí, en un país de anarquistas de corazón. Es decir, que no nos gusta mucho ser bien educados en la mesa, que preferimos comer como cerdos. Todas estas cosas que hace el personaje y lo hace librándose. Y en aquel momento en que ser de izquierda era una especie de código moral lleno de artículos y pequeños, había que hacer 50.000 cosas con una estrechez mental terrible, pues bueno, aquel libro liberaba. Luego, perdona que haga un inciso, Sí. porque dices en el libro que la manera de escribir los informes es un poco autodidacta, que hay una primera parte Sí. que resume la trama de alguna Sí. manera y da como algunas pinceladas quizá de estilo referente al contenido del texto, y luego está la otra segunda parte que tiene que ver con la pregunta que te hizo Herralde, ¿esto va a vender o no? Claro. A mí lo que me interesa es cómo se desarrolla esa segunda parte, o sea, cómo en libros venideros, cuáles eran esos procesos mentales, cómo se Ya, articulaba ya. ese ejercicio de futurología, porque no hay Mira, más. no es tanto eso, mira, pero la pregunta es buenísima. Bueno, puedo poner un ejemplo, pero primero, yo no soy un lector solo. Yo soy todos los lectores que he sido en mi vida. Y soy amigo de mucha gente que lee y que ha expresado sus opiniones. En España tendemos a despreciar todas las opiniones que no coincidan con la tuya. Yo tengo mucha curiosidad. Me gusta mucho la variedad del ser humano. Y entonces, bueno, pues me fijo. Y siempre me pregunto por qué ha vendido este libro. Cuando se producen fenómenos como el de Euclés, como el de Irene Vallejo. No sé por qué tengo esa curiosidad. Es curioso que haya vendido tanto este libro, porque hay fenómenos de ventas en España extraordinarios. Lo que nos falta es la clase media, o sea, muchos libros que vendan mucho, muchos libros que vendan 50.000 ejemplares o 30.000. 5.000. Pues, bueno, no, sí, o 5.000. Y nos quedamos tranquilos. No, pero digamos, 5.000 hay bastantes. Pero 5.000 en un país de 50 millones de habitantes no es vender. Bueno. 50.000 tampoco lo es. A ver, es que no nos... A ver, la primera edición de un libro que va a vender mucho en Inglaterra, por ejemplo, literario, de McEwan, no es menos de 150.000 ejemplares, seguramente 300.000. Y no hay tantos habitantes más Sí, hay más, pero no es eso. Aquí no leemos. Y luego no hay bolsillo. Pero es que incluso las primeras ediciones en Estados Unidos ya es de 1 millón o 1,5 millones. Grandes bestsellers. Entonces, volviendo a donde estábamos, que ahora ya me he olvidado. El ejercicio de figurarse el camino del libro en el informe. Entonces, por ejemplo, yo he sido un lector de novela de aventuras de Julio Verne. Yo he sido el lector de, como todos los de mi generación, John Lennon, Bob Dylan. Todo el mundo ha leído Richmal Crompton, Las aventuras, las travesuras de Guillermo, una serie de novelas de un niño de los suburbios ingleses de clase media que tenía una pandilla que se llamaban Guillermo y los proscritos, que tenían peleas con las chicas, peleas con los chicos y que iban por el bosque y hacían mermeladas y cosas así. Y sabían lo que era jengibre, yo no lo sabía.
Pero bueno, hacían lo que les daba la gana. Digamos, yo, por ser lector de los Guillermos, con la pasión que los leí, pude entender a John Kennedy Toole. Y lo único que puede hacer un individuo es extrapolar. Si me ha gustado a mí, podría ser que les gustara a más personas. Entonces, no es científico. Y gracias a que no es científico, que ni siquiera el algoritmo tiene esta capacidad, no hay ninguna máquina digital capaz de adivinar si un libro venderá o no venderá. No la hay, de momento. Gracias a eso van a sobrevivir muchísimas editoriales pequeñas y medianas en el reino de las grandes. Perdona que ponga una réplica que tú mismo dices en el libro, ¿no? Creo que hay una falacia en la que caen muchos editores de quizá extrapolar su propio gusto al que le ocurre Sí. a Barral con el ensayo y Sí. con el humanismo. Sí, sí, ¿Cuál es el equilibrio entre sí. pensar que tus gustos propios van a ser... Saber que hay muchos otros gustos. Tienes que saber eso. Pero tienes que, yo a los alumnos del máster en edición les decía, un editor tiene que tener sobre todo su instrumento de trabajo, es una especie de pantalla parabólica que pones en la ventana y tú captas la onda de lo que está pasando en tu país. Porque yo, si publico en España solamente. Yo no publico ni en Ecuador, ni en México, ni en Argentina, solo en España. Por lo tanto, mi trabajo no solamente es leer libros, sino yo tengo que ver televisión, a ratitos, ¿no? Programas populares. Me tengo que enterar de qué se habla. ¿Qué preocupa a la gente ahora? O, como en el caso de que os decía ahora, del voto de los jóvenes en la extrema derecha, yo tengo que estar atento a las corrientes sociales, porque aquello que me preocupa a mí como lector y a los demás como lectores o potenciales lectores de libros, es lo que les llevará a leer de preferencia este o aquel libro. Bueno, frente a la nueva narrativa, ¿no? Que es un momento en el que la narrativa empieza a tener influencia, peso en las conversaciones literarias y demás, cuando montas los libros del Lince, aprecias o percibes algo que otros sellos como los libros del Cao también aprecian, que es que el ensayo empieza a tener un papel, ¿no? Como que detectas que algo ha ocurrido ahí. Y sobre todo, digamos, el ensayo de denuncia. Bueno, ocurre lo que ocurre siempre, en todo momento, y es que hay cosas tremendas que pasan en la vida. Y entonces ahí te tienes que agarrar a la casualidad y que tu instinto te ayude. En los libros del Lince había un socio que se hizo socio porque era hermano de era colega de mi hermano en la universidad y tenía un manuscrito que quería publicar. Y pensó, bueno, voy a hacer esta inversión aquí, quizás la recupere, quizás no, pero al menos tendré una editorial para publicar mi libro, y así fue. Y era un libro sobre un tema de sociedad, economía, que era la especialidad de este señor, un catedrático. Y a través de él conocí la existencia de un movimiento de médicos españoles llamado No, gracias, que le decían al visitador médico que venía a recomendarle su aspirina, su lo que sea, o el antitusivo, demás. No, gracias, no me traiga más bolígrafos, no me traiga más calendarios con marcas de medicamentos, y ya sé lo que tengo que recomendar. Bueno, esta gente tenían algunos miembros especialmente dotados para la polémica, y dos de ellos, que eran un matrimonio, escribían libros o empezaron a escribir libros. No los habían nunca publicado, alguno había corrido por ahí en forma de artículos y tal, y eran libros criticando los excesos que la industria farmacéutica sobre todo, pero también la medicina en general, hacía y hace. Por ejemplo, el nivel peligroso de colesterol, que ahora estará en los 150 miligramos o no sé qué porras, digamos, pues antes era 350. Entonces, si tú vas bajando el nivel de peligro del colesterol malo, y le llaman malo, como si fuera Donald Trump, que habla con este lenguaje infantil, ¿no?
colesterol malo, cuidado, qué malo. Entonces, vende muchas más estatinas, a pesar de que las estatinas tengan unos efectos secundarios bestiales. Si tú te importa un pito cómo se encuentre la gente, pues y estás en psiquiatría, pues a la que hay uno que tiene una psicosis de caballo y le llaman bipolar por llamarle un nombrecito, entonces ahora está eufórico y ahora está deprimido, pues naturalmente si el litio resulta que ayuda, pues además de estar en las baterías de los móviles, te lo enchufamos también a ti. Y bueno, lo de los medicamentos es tremendo. Total, estos autores, Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández, escribieron un libro cada 2 años y medio y todos los libros vendían 6, 7, 8, 10.000 ejemplares, no me acuerdo bien, de ese orden, para una editorial de nada. Una editorial que no tenía, y yo estuve de director editorial y de principal accionista y de avalista, yo avalaba en el banco con otro solo. Los primeros 4 años no cobré nada, nada. Yo vivía de hacer traducciones. Era una editorial de risa. En cuanto tuvimos ventas y tal, pude por fin empezar a cobrar un sueldo modesto. Yo venía de cobrar 10 millones de pesetas al año, estas barbaridades. Pero bueno, empecé a cobrar un sueldo modesto y a seguir haciendo traducciones para compensar. Yo siempre he trabajado 7 días a la semana, excepto en el paso por las multinacionales. Entonces, no solamente en la edición hay que tener esa intuición literaria sobre la calidad, sino también saber, hombre, pues esto puede interesar a la gente. Como por ejemplo, pues copié directamente, aunque cambiando mucho, la idea que era una obviedad en Francia y en Inglaterra y que yo conocía de haber estado por ahí siempre mirando a librerías a ver qué hay, una guía de vinos baratos, los vinos del supermercado. Los supervinos vendíamos entre 7 y 10.000 cada año. Sobre todo cuando encontré un autor que en lugar de cobrar de las bodegas me dijo, no, nosotros no vamos a pedir el vino a la bodega porque entonces nuestro juicio está muy limitado. Nosotros vamos a ir al supermercado y los compraremos. Y pensé, pues vaya, lo caro que me va a salir el libro como no vendamos. Pero me arriesgué y salió bien. Y eso permitía pues, publicar el primer libro de Lucía Ligmaer, que llevaba arrastrándose por también 10 editoriales y nadie le hacía caso, y yo lo publiqué encantado, y si no vendía, pues no tenía ningún problema. Pero yo cubría mi necesidad de publicar novedad literaria que fuera novedad real, una cosa diferente de lo que se publicaba.